Día 1. 11 venezolanos viajan por la carretera panamericana, que también atraviesa Colombia y Ecuador, para llegar a Perú antes que venza el plazo para entrar sin pasaporte. Joel Mendoza y Eric Landinés son pareja hace año y medio. Sus sueldos no les alcanzaban, por lo que decidieron probar suerte y cruzaron a Colombia junto a los hijos de ella y su sobrina Eliana, con su bebé, Tiago. El camino prosigue en un vehículo con estacas y luego con 1 hora y media de caminata hasta el centro migratorio entre Colombia y Ecuador. Los invade la incertidumbre, ya que Edith es la única que tiene el pasaporte exigido allí. Sin embargo, los oficiales les informan que Ecuador los dejará pasar mostrando las cédulas y además los llevarán en buses gratuitos hasta Perú. Veníamos con la duda que no lo iban a dejar pasar por la carta andina. Como estaban que no iban a trancar la frontera, que no van a dejar pasar a los venezolanos. Entonces, al recibirla, pues imagínate, el momento más feliz de la travesía desde ella hasta acá, ha sido este el momento más feliz. Día 2. Los Mendoza Landinés abordan el bus justo a tiempo para llegar a Perú antes del plazo límite, pero surge lo inesperado. La sobrina de Edith no puede pasar porque su cédula está deteriorada y Migración teme que sea falsa. Al final, Ecuador les da un permiso temporal de estancia a ella y su bebé, pero Eliana decide que se quedará con los compañeros de la camioneta beige que van a Quito. Eliana es la hija de la hermana de Edith que los espera en Lima. Me siento mal. Me siento triste porque no la pude traer. Día 3. El reloj marca las 3:55 de la mañana. Perú cerró su frontera a los venezolanos hace casi 4 horas. El coro de migrantes denuncia demoras de Ecuador para traerlos a tiempo. Primera vez que paso por todo esto y de verdad, todos estos días he tenido ganas de llorar, pero me la he aguantado porque de verdad es triste todo esto. Pero la familia logra transitar los pocos kilómetros hasta Tumbes, donde empieza Perú. No todo está perdido. Yo tengo mi pasaporte, mis hijos y mi esposo no, pues vamos a entrar. Ellos van a entrar como refugiados, tienen opción a entrar. Los Mendoza Landinés hacen fila para ingresar a una sala en la que se decidirá si obtienen el aval para estar temporalmente en Perú. Luego de 2.700 kilómetros de una fuga a pie y en autostop, estos migrantes vivieron una montaña rusa de emociones y esperan que su historia tenga un final feliz. Nos bajan de los autobuses, nos los dejan montar en los autobuses y los dejan en cualquier sitio y la gente no le queda otro y esa es la toma. Y esa es la toma que ellos hacen. Una campaña contra nuestro país. Somos un país que se siente en deuda con Venezuela y desde luego no es una crisis que a nosotros nos resulte ajena. Nuestra política como país es básicamente hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar que Venezuela recupere su libertad, su democracia, su Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Es una crisis que se viene alarmando desde hace mucho tiempo en Venezuela y que desde luego nosotros miramos con profunda preocupación. Dejaron su país buscando una vida mejor, pero su sueño demora en cumplirse. Nela Palmar, de 23 años, su esposo Alberto y sus 3 hijos viven en un campamento improvisado en las calles de Boa Vista, la capital del estado de Roraima, al norte de Brasil. Son migrantes venezolanos que huyeron de la crisis económica y política de su país. Tuvieron que instalarse cerca de una iglesia que sirve arroz y frijoles una vez al día, porque la situación que viven no es fácil. Lo único que le pido a Dios es que consigamos trabajo. Cuando uno trabajando uno puede guardar y tener para llevar para uno. Las dificultades, bueno, son fuertes porque estamos en la rúa, vivimos en la calle y está fuerte la situación, ¿sí? Por los nenes y wow, nosotros tenemos que conseguir buscar para que ellos puedan comer y nosotros poder comer. Además de la situación precaria, los migrantes se cuidan de los brasileños. No caminan solos por las calles y temen ataques como los ocurridos en la ciudad de Pacaraima hace una semana. Pero también reconocen que algunos les han brindado la mano y les llevan de comer.
A Rafael, un brasileño, lo llevó a su casa, en donde viven otros migrantes. Pero aquí he visto las cosas tranquilas. Sí, con lo que te estoy comentando de los muchachos que cayeron a piedra ahí, los brasileros, andaban pendientes por aquí buscando como hacer lo mismo que hicieron en Pacaraima. Sacar a la gente, quemar la carpa, las cosas. Pero gracias a Dios no ha pasado nada. Algunos piensan en regresar a Venezuela, pero otros creen que el sacrificio valdrá la pena cuando su situación mejore en Brasil. Así esperan ser acogidos en un albergue y encontrar trabajo. Un funcionario del gobierno venezolano visitó el campamento esta semana para intentar convencerlos de que regresen a Venezuela, pero nadie quiso hacerlo. Afirman que los hizo sentir como traidores a su país. Los que más sufrimos lo que está pasando somos nosotros aquí en Roraima con esos venezolanos, con esa crisis que está pasando, que están viniendo para acá. Y ahora la ayuda es para ellos. A los brasileños se les está olvidando también. Los venezolanos que huyen de la crisis en su país recorren miles de kilómetros, pero en Perú la odisea no termina solo con cruzar la frontera. Cientos de venezolanos hacen fila en las oficinas de la policía peruana para someterse a una revisión de antecedentes y conseguir el permiso temporal de permanencia, documento que les permite buscar legalmente un empleo. Pero ante la gran demanda, las autoridades no se dan abasto. Luego de ya casi 3 meses ya tenía yo aquí, fue que pude acceder a la página, solicité mi cita y 3 meses ahora después es que vengo a poder entregar, a llegar a la cita, pues. No, la sacamos hace 4 meses. Yo todavía estaba embarazada cuando sacamos la cita. El gobierno peruano ha flexibilizado las normas y ampliado el horario de atención ante la ola migratoria. Unos 13.000 venezolanos llegaron al país en la última semana, según datos oficiales. Y la policía recibe hasta 55.000 solicitudes de citas al día para conseguir el PTP. En este momento está abierto. Lamentablemente está un poco lento por la cantidad de venezolanos que seguramente quieren intentar tener una cita. Más de 1.600.000 venezolanos salieron de su país desde 2015 ante el recrudecimiento de la crisis económica y política, provocando la mayor migración en América Latina en décadas. En que tengamos identificada la población, en esta misma medida podremos implementar mecanismos de incorporación regionales, si sabemos cuántos están en Perú, cuántos están en Colombia. La idea es invitar también a los demás países que están siendo receptores de esta migración. Como son más de 750 fake news que han salido, del 2 de marzo al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. 97 venezolanos que habían emigrado a Perú decidieron volver el lunes a su país en un avión enviado por el gobierno de Nicolás Maduro. El viaje de regreso de este grupo de venezolanos, entre ellos 22 niños y 4 embarazadas, contrasta con la avalancha de personas que llegaron en los últimos días a Perú, antes de que el sábado Lima empezara a exigir pasaporte. Gracias a unos amigos que me enviaron un correo que el presidente Nicolás Maduro había creado un plan Vuelve a la Patria, me dirigí a la embajada a averiguar si era cierto o no y efectivamente nos recibieron muy bien en la embajada, nos llenaron los expedientes y gracias a Dios estamos acá felices, buscamos volver a nuestra patria. Y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que son sometidos luego de que los invitaron a irse a esos países, a esos venezolanos y venezolanas, les digo, dejen de lavar posetas en el exterior y vengan a vivir la patria. Mejor no, porque todos vamos a estar claros que la situación en Venezuela está un poco difícil, pero estamos en nuestra tierra, nadie nos va a molestar y bueno, aunque la situación está difícil, esperemos que se mejore poco a poco. Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero. De ellos, más de 1.600.000 salieron de su país a partir de 2015 ante el recrudecimiento de la crisis política y económica con escasez de medicinas y alimentos. El 90% de los venezolanos se han dirigido a países de América Latina según cifras de la Oficina de la ONU para los Refugiados y la Organización para las Migraciones. A los hermanos venezolanos que han sido víctimas de una dictadura oprobiosa, que ha ido eliminando
las libertades y que ha arruinado económicamente una sociedad, y nosotros hemos mantenido esos brazos abiertos.